Buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que me estén escuchando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el miedo. Cómo surge el miedo, qué es lo que lo origina y bueno, cómo solucionarlo. Así que antes de empezar con el video, suscríbete, dale like, que voy a estar subiendo contenido de valor todas las semanas. Bueno, ¿de dónde viene el miedo entonces? Para hacerlo simple, el miedo viene de la falta de conocimiento, de la ignorancia, del no saber. Ese es el origen del miedo. Las personas que tienen miedo es por no saber lo que puede suceder. Por eso una persona siente ese temor, ese miedo en situaciones desconocidas, cuando sale de la zona de confort. Por eso es tan difícil salir de la zona de confort. Porque estás yendo a un lugar desconocido y entonces tenés miedo, porque no sabes lo que puede pasar ahí. Esa es la razón por la que una persona tiene miedo, porque no sabe lo que puede pasar en esa zona desconocida. Al salir de la zona de confort no sabe lo que puede haber ahí. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? ¿Cuál es el origen? El miedo viene de la falta de conocimiento, de la ignorancia, del no saber. Ese es el origen del miedo. Una persona tiene miedo cuando va a un lugar desconocido. Sabiendo que el miedo viene de la falta de conocimiento, de la ignorancia, algo importante que hay que saber es que uno no tiene miedo a equivocarse, sino a las consecuencias de hacerlo, sino a lo que podría pasar si sucede. Uno no tiene miedo a hablar en público, a hablar con las personas, a comunicarse, a subir un video en redes sociales. Tiene miedo a lo que podría pasar si lo hace, las consecuencias. Que se te rían, que te digan un comentario negativo, que lo que sea. Pero entonces uno no tiene el miedo al hacer la acción, a subir el video y demás. Tiene miedo a lo que podría pasar si lo hace, las consecuencias, lo que te podrían decir. Simplemente es adquirir la información necesaria, adquirir el conocimiento, informarse, investigar. Si tenés miedo sobre algo, es porque no tenés la suficiente información sobre eso. No estás informado. Por eso tenés una ignorancia en esa área. Entonces la clave es informarse, saber más sobre esa área. ¿Te cuesta hablar en público? Empecé a informarte sobre cómo hablar en público, cómo comunicarte, cómo hablar de manera fluida sin trabarte, cómo expresar lo que vos pensás, cómo hablar con los demás. Y lo más importante, accionar, realizar esa acción, porque de nada sirve el conocimiento sin aplicarlo. Vos tenés esa información de cómo hablar en público, ahora hacelo. Perdé el miedo haciéndolo, yendo a la persona y hablándole, comunicando, subiendo el video. Es la manera de perder el miedo, es tan simple como eso. Aprender el conocimiento necesario para hacerlo y después accionar. Tan simple. Bueno, entonces sabiendo esto, sabiendo que el miedo viene de la falta de conocimiento y sabiendo que uno no tiene miedo a equivocarse, sino a lo que podría pasar si lo hace, las consecuencias, ¿cómo se supera el miedo? ¿Cómo uno lo enfrenta? El miedo siempre viene de estar en el futuro, cuando uno está pensando demasiado en el futuro, cuando uno está proyectándose demasiado, cuando uno tiene expectativas de lo que podría pasar, en este caso expectativas negativas. Entonces una muy buena manera de superar el miedo es empezar a dejar de pensar en el futuro, estar en el momento presente. Dejar de pensar en lo que podría pasar, dejar de preocuparte. La mayoría de las cosas que nos preocupamos, que pensamos que podrían pasar, no terminan de suceder. Séneca lo dijo, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad.